En la mística del mundo cristiano, en la Suma Teológica de Tomás de Aquino y su Suma Teológica, se menciona la idea de que los ángeles no razonan, sino que llevan a cabo la acción de contemplar. Y esta idea es fascinante para mí porque yo a veces pregunto, ¿cuál sería la diferencia entre una máquina en una computadora y el ser humano? Ciertamente la computadora hace operaciones mucho más sofisticadas y más rápidas de las que puede hacer un ser humano. Incluso supera muchas veces la parte del razonamiento humano. Sin embargo, hay algo que la máquina no hace, que es contemplar. Que en este sentido parecería que el ser humano, siguiendo esta mística y esta visión filosófica de Tomás de Aquino sobre lo que es la visión del ángel, tal vez lo que nos distingue de la máquina es que nosotros sí razonamos como seres humanos, pero podemos contemplar como los ángeles. Y en ese sentido es la idea de la contemplación. Platón dice en su obra Cratilo, cuando habla de las etimologías, dice, ¿qué es un ser humano? ¿No? Cuando habla del hombre, ¿no? Anathrei aopope, es la forma en que lo describe. Y parece que define Anathrei aopope como el que contempla. El ser humano es un ser que contempla, no es tanto un ser discursivo y que sea racional. La racionalidad parece que es un tema que es un proceso de operación humana, pero también es un proceso de operación material que puede realizar cualquier maquinaria hoy en día podría hacerlo. ¿Por qué digo que hay una diferencia interesante? Porque nosotros podemos tomar una reflexión y contemplar sobre lo que nuestro discurso racional está operando. Entonces, por eso me parece que es atractiva la idea de Tomás de Aquino en cuanto que dice que los ángeles no razonan sino contemplan. Y nosotros, si pudiéramos decir que hay algo humano que no es la forma de razonamiento que podría ser una máquina, sino que lo que hace el ser humano es contemplar lo que hace su razonamiento, esto nos da un estatus epistemológico muy distinto al que realiza una operación racional. Buscando las etimologías de la palabra mente o de la palabra razón, en San Isidoro de Sevilla también hay una serie de términos fascinantes, porque la palabra, por ejemplo, ratio, habla sobre el rato, sobre el movimiento de la razón. Y en griego la palabra rein, que hace referencia al río, también hace referencia a lo que está en flujo constante. Entonces parece que nuestra razón, nuestro pensamiento y nuestro razonar está en un flujo constante. Hay un ejercicio que alguna vez le escuché a unos budistas, en la que decían, tu mente nunca se está quieta, tu mente siempre está en movimiento. Y el ejercicio es el siguiente, cierren ustedes sus ojos y piensen en el número 1. Pero solamente piensen en el número 1. Y van a ustedes darse cuenta que de pronto van a pensar como en un 1 y a lo mejor piensan en un 1 arábigo como si lo dibujaran, pero luego van a empezar a ver que su 1 se va a mover. A veces puede empezar con luces o a veces es más psicodélico o como estas figuras de Plaza Sésamo del movimiento del número 1, les ponen muchos unos de distintos colores y formas. Y el ejercicio del budista es ese, trata de ubicar y no mover tu mente y solamente piensa en el número 1. Pero el momento que nuestra mente fija su idea en el 1, se está moviendo. No existe un 1 estático y si lo logramos es por unos cuantos segundos. Nuestra idea del 1, la que cerramos los ojos y la estamos viendo, nuestra mente se empieza a mover. Y aquí hay un secreto que es fantástico porque nuestra mente no se está quieta, nuestra mente está en un constante fluir. De ahí yo creo que San Isidoro de Sevilla expresa esta idea de la ratio, de la razón que está en un moverse de rato en rato. Y cuando nuestra mente trata de contemplar y percibir algo, la palabra mente viene de mens mentis, que es como si tuviera una medida. Entonces parece que en este flujo de movimiento del razonamiento,
nuestra mente decide fijar su idea sobre un punto y otro, de todo ese fluir que está ocurriendo en el pensar. Entonces, en el momento que lo cierran, mi mente puede contemplar esa forma de medida que estoy escogiendo. Y aquí podríamos decir que esa mente solamente contempla lo que medí en un flujo constante, pero solamente tomé esa medida. Y la puedo agarrar con la razón si la traduzco a un lenguaje enunciativo, a un lenguaje analítico, como una proposición lógica o como un enunciado normativo o incluso como una formulación silogística. Podría hacer un dibujo, espacializar esa idea y tenerla allí. Entonces mi mente contempla lo que fija en el fluir de la razón. Y a mí me da la impresión de que la parte de la razón es precisamente ese juego que no puede mantener el uno. La razón es la que está en constante flujo. Pero también por el otro lado, cuando mi mente logra fijar ese espacio del movimiento de la serie de ideas, por decirles algo, pienso entre las formas que pensé del uno, entre el primero y el segundo 5, ¿no? Las formas del uno que pensé, puedo analizar esas formas de uno y las puedo contemplar como una cosa, un dibujo estático en el tiempo. Y la posibilidad de contemplarlo de esa manera, a mí me da la impresión que es como si estuviéramos fuera del transcurrir del tiempo mismo. ¿Por qué? Porque ya no estamos moviéndonos más allá de lo que estamos viendo fijamente con la mente. Entonces, esta es la diferencia que quiero hacer entre razón y mente. La razón es lo que se está moviendo, nuestro flujo de contemplativo psicológico, nuestro flujo de razonamiento psicológico, y cuando fijamos la idea en algo como un enunciado de la mente, en ese sentido estoy fijando algo atemporalmente. Y cuando lo veo y lo contemplo, no estoy en el proceso racional, estoy dándome cuenta de que hay algo que saqué del contexto del movimiento racional. Ustedes me pueden decir, bueno, eso que estás contemplando también es un movimiento de razón. Y les diría, está ocurriendo en la razón, el haber fijado en la mente eso, y parecería que lo estoy encarrilando en la razón y lo estoy viendo y lo estoy contemplando exclusivamente como un enunciado mental o un enunciado formal. Pero la forma de reflexionar y apreciarlo es algo que contemplo y que me doy cuenta de. Y fíjense que la palabra dar cuenta es muy bonita, porque cuando se da cuenta de algo es cuando se cuenta de una manera. Dar cuenta o darse cuenta es que yo mismo doy cuenta, en vez de darle cuenta a alguien de algo, me estoy dando cuenta a mí mismo de eso que estoy contemplando o de eso que estoy razonando. Y tengo en una medida, en una estructura mental. Pero lo interesante es que mi mente puede bloquear eso, circunstanciarlo, tenerlo allí y ya no seguir fluido con la mente. Y esa es una forma contemplativa. Los árabes, como Avicena Averroes y Tomás de Aquino, tomando estas ideas de los árabes, decía que hay un intelecto agente, que es el que opera toda esta parte racional, y hay un intelecto paciente, que es el que padece la operación de la razón. Y aunque no termina de quedar muy claro en los autores, parecería que el paciente se va construyendo con lo que la razón está constando, con lo que el intelecto agente está haciendo. Y creo que aquí hay una clave bien interesante, porque el intelecto paciente, el que percibe, me atrevería a decir que es como la parte contemplativa, cosa que la computadora no hace. Cuando Platón habla del que contempla, el anathrei o pope, habla de esa capacidad humana de contemplar
y apreciar en la contemplación algo, cosa que la máquina no hace. La máquina razona, pero la máquina no contempla. Y en la contemplación uno se da cuenta, cosa que la máquina no hace. La máquina no se da cuenta. La máquina procesa razonamientos, hace razonamientos, suma, calcula, hace operaciones rápidas, pero no se contempla en su razonamiento. Y esto que creo que es lo que nos hace un poco ángeles. Ahora, esa contemplación no es operación intelectual. Esa contemplación no es una operación intelectual. Vamos a ver, si es intelectual en cuanto que es una lectura interior. Intelectual significa eso, lectura interior. Pero no es intelectual porque lo haga la razón. La contemplación es una operación de la voluntad. Y va a sonar un poco extraño esto, pero es que la voluntad parecería que es racional, pero no lo es. Es una forma de contemplar facultativamente que tenemos. Y les voy a decir en qué consiste. Y aquí nuevamente voy a platicarles algo que escuché en alguna de las tantas clases que tuve con Carlos Llano. Carlos Llano Cifuentes es este filósofo fundador de la Universidad Panamericana y del IPADE y que fue asesor del grupo Servitje, del grupo Bimbo. Pero además daba unas clases, a mí me parecía que eran extraordinarias algunas de sus clases. Y en una ocasión contemplaba el tema sobre el pecado de Satanás, el pecado de Lucifer, del ángel Lucifer. Y decía, precisamente con esto que comencé, los ángeles no razonan. Y Tomás de Aquino lo dice, y ahorita voy a contarles una cosa muy interesante sobre por qué los ángeles no razonan. Es porque no están en el tiempo, pero dice, el pecado de Lucifer no es un pecado racional, porque como los ángeles no razonan, solamente contemplan. Dice, el pecado de Lucifer es un pecado por la voluntad, es un pecado de soberbia. Él quería ser independientemente de Dios. Y quería ser Él. Él quería ser casi como Dios, ¿no? Es un pecado parecido al de Adán, ¿no? Pero Lucifer no obedece a Dios. Pero no lo obedece porque lo razone, sino porque él quiere no obedecer a Dios. Y es una forma de saber la cosa, o sea, la sabe contemplativamente. Y nosotros sabemos cosas, pero no necesariamente las razonamos, las contemplamos. Los ángeles no razonan porque no están inmersos en el tiempo, son seres metafísicos contemplativos. Como no hay tiempo que transcurra, no hay razón, porque para razonar hay que estar inmersos en el tiempo como nosotros, como los seres humanos. Pero el ángel no está inmerso en el tiempo. El ángel hace presencia en la historia humana, pero no está en la historia humana, ¿no? No hace una ratio, por eso contempla. Y de hecho, Tomás de Aquino cuenta en la Contra Gentiles que algunos brujos o brujas, para hacer algunas cosas, ordenan engañando a los ángeles y a los demonios que no razonan, pero más bien engañan a los demonios que no razonan tampoco, porque son seres metafísicos, diciéndoles que les ordenan que hagan ciertas cosas porque si no van a padecer su poder terrible, ¿no? Entonces, dice Tomás de Aquino, como no razonan y no se dan cuenta de esas cosas, pues hacen cosas de pronto prodigiosas. Esa es un poco la explicación que da Tomás de Aquino sobre las cuestiones de magia y brujería. Pero bueno, obviamente esto en la realidad no se da de esa manera, porque los demonios no razonan, ¿no? Esta idea de un demonio como los de las películas de terror no operan en la lógica de la Suma Teológica ni de la Suma Contra Gentiles. Pero el tema del que estoy hablando ahora es precisamente lo que nos distingue de la máquina. Los seres humanos pueden contemplar. Y en ese sentido me parece que Tomás de Aquino habla sobre algo que hay en los ángeles, pero también es algo que está muy en nuestra forma espiritual, mental,
¿no? Es algo metafísico que está en nuestra mente. Esta posibilidad de contemplar, que aunque lo manifestamos de una manera física, es algo que no es del todo físico, porque no está sometido al transcurrir del tiempo. Porque el darse cuenta es algo que se contempla por la voluntad. Así como el pecado de Lucifer es por la voluntad, el darme cuenta de algo es por la voluntad. Y si quiero eso que me estoy dando cuenta, es un fenómeno de la voluntad. Y si no lo quiero, también es un fenómeno de la voluntad. Tal vez por eso el amor a las otras personas es un tema de la voluntad. Porque no es tanto de razón, sino de contemplarlo y quererlo. O quererla, ¿no? Querer a alguien es contemplarla. Y a veces no hacen falta razones para querer a una persona. Simplemente es un fenómeno de contemplación. Y en ese caso, la justicia, cuando me dicen, bueno, ¿y entonces cómo se hace el fenómeno de contemplación de un asunto justo? ¿Qué hacen las juezas y los jueces cuando resuelven un asunto? Y me parece que es un tema de contemplación. Es un tema de contemplación. De hecho, la justicia no es un proceso racional. El proceso racional es el proceso argumentativo, el proceso de justificación y fundamentación. Pero ya que se hizo todo ese proceso, la toma de decisión jurisdiccional es un ejercicio de la voluntad. Porque además recuerden ustedes que hacer justicia es una constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo. No es un constante la constante y perpetua racionalidad de llegar a un razonamiento correcto. La justicia es un ejercicio de la voluntad, no de la razón. Y no es que sea irracional. De hecho, es irracional. Pero no es irracional en cuanto que es gratuito, sino que es un fenómeno de contemplación, de darse cuenta en un ejercicio de experiencia acumulada, que eso tampoco está en la razón, sino que está en el ejercicio de la voluntad. Es algo que no estudia la epistemología, sino que la estudia la ética. El ejercicio de decidir, de tomar una correcta decisión, es un acto de la voluntad. Y esto es lo que decía también Carlos Llano, que es un ejercicio, la toma de decisión no es un ejercicio racional. Puede haber deliberación, la deliberación sí es racional, pero la decisión final es un ejercicio de la voluntad. Y la voluntad no es que sea caprichosa. Carlos Llano decía que uno hace las cosas porque le pegan la gana. Pero yo creo que tal vez habría que pensar que esa toma de decisión, esa racionalidad, es un ejercicio de la voluntad contemplativa. De la voluntad contemplativa. ¿Y por qué les digo que no está en el proceso de racionalidad? Y vuelvo al ejercicio budista. Porque el ejercicio budista es un ejercicio de voluntad, tratando de dominar la razón, diciéndole solamente contempla el uno. Yo quiero contemplar el uno, pero mi razón se está moviendo. Entonces la mente decide tomar una medida y contemplar solamente esa parte de la mente. El razonamiento jurídico es un razonamiento de voluntad, pero también es un razonamiento, por decirlo esto, es una operación racional intelectiva, no como un proceso de tiempo, porque ocurre en un acto de un instante. Entonces, el proceso de razonamiento, que es el proceso discursivo en el que está transcurriendo, es un proceso que es contemplado desde un punto distante. Y ese punto distante no transcurre, solamente se da cuenta, se cuenta a sí mismo de lo que está viendo, pero como un intelecto paciente, contemplativo, por la voluntad.
Es una exploración de contemplación. Y la mente jurídica tiene como esos dos grandes momentos. El momento de la construcción racional, discursiva, pero luego el momento de la contemplación. La razón jurídica construye los discursos, los razonamientos, toda la trama que va a justificar algo. Pero la mente jurídica contempla. La mente jurídica emplea la razón como el intelecto agente, pero toma la decisión como el intelecto paciente, el que lo observa. Y ahí hay algo que también los escolásticos llegan a mencionar, pero no es del todo algo estudiado todavía por la escolástica. Se menciona mucho, porque hay pocos pasajes que hablan sobre eso, pero los estudiosos que llegan a mencionar sobre ese fenómeno de algo que ocurre dentro del interior, pero no está ocurriendo de una manera racional, lo llaman verbum mentis, el verbo de la mente, o el verbo mental, verbum mentis, que no es racional, sino es nuestra forma de contemplarlo, pero no he encontrado yo, por ejemplo, en los pasajes de la Suma Teológica ni en la Contra Gentiles, la identificación entre el verbum mentis y el intelecto agente, porque parecería que el intelecto agente solamente contempla, ¿no? Pero el verbo mental parece que es como el que va a dar pie al discurso racional. Y aquí hay un fenómeno que incluso me parece que es interesante, que es la forma en que lo contemplan los cabalistas medievales, sefarditas. El verbo mental me lleva a contemplar algo de una manera, y cuando lo traslado a una forma de lenguaje, se cristaliza y se manifiesta así, como lo que estoy viendo. En otras palabras, cuando yo me veo al espejo, se genera una imagen de mí misma. Imagen. Yo veo una imagen de mí mismo. Se genera en mi mente una imagen de mi persona. Y en la contemplación de mí mismo, contemplándome en el espejo, hay un proceso racional de construcción de mi yo, de mi imaginario, como diría Jacques Lacan, ¿no? El montaje de mi persona, de mi personaje. Y se cristaliza en la realidad como eso. Y es un fenómeno interesante porque es un poco el fenómeno a la inversa. Sobre la forma en que me contemplo, me razono y me proyecto hacia el exterior, hacia la gente, hacia el mundo. Entonces mucho tiene que ver con nuestra construcción de nuestro propio imaginario, pero parte del verbum mentis, de nuestra forma de contemplarnos. Y esto está un poco en la mística católica. Creo que Boecio y Tomás de Aquino lo explican de esta manera. Cuando el Dios Padre se observa en un reflejo como el Dios Hijo, como Cristo, se contempla y se encuentra como con Él, pero en otra persona, como que el reflejo es la otra persona. Pero la comprensión, la construcción del imaginario del Dios Padre contemplándose a sí mismo en el reflejo del Dios Hijo, la construcción del imaginario del Dios Padre viéndose en el Hijo genera el Espíritu Santo. Y ese fenómeno es un fenómeno de hipóstasis que Hans Kelsen dice que algo parecido pasa en la teoría del Estado. Dice, el Estado es una entidad abstracta.
Pero cuando alguien quiere estudiar el Estado, lo tiene que estudiar en un reflejo, que son el conjunto de normas jurídicas. Y esa es la forma como nuestra mente razona y contempla al Estado, a través de las normas jurídicas, a través de las normas constitucionales, por ejemplo. Y después de observar esas normas constitucionales, hay una hipóstasis de las normas constitucionales que regresan a nuestra idea de lo que es el Estado. Pero parte de una abstracción que se tiene que cristalizar en una manifestación, que es la Constitución, que además son leyes que emanan del Estado. Pero el Estado en un primer momento no tiene una entidad precisa y clara, sino que solamente a través de la percepción en el espejo de las leyes se contempla, se da cuenta, o nos damos cuenta de que el Estado son todas esas leyes, y entonces el imaginario que buscamos de esto, cuando lo vemos en el reflejo de las leyes, se hipostasía y nace ese Estado como una entidad de contemplación de lo particular que son las leyes. Por supuesto que ahí Kelsen nunca estuvo de acuerdo con Jelinek, porque Jelinek como que daba una entidad a una y otra cosa, pero Kelsen no. Kelsen no es que supiera, no es que dijera que las leyes son superiores al Estado, son primeras que el Estado, o que Jelinek dijera que el Estado va primero antes que las leyes, sino que lo que estaba planteando Kelsen es que es un fenómeno de hipóstasis entre el Estado y la contemplación de las leyes concretas. Las leyes son ese fenómeno de contemplación reflejada. Y a la hora que se contempla y se observa el Estado en ellas mismas, aparece ese Estado como este constructo de las leyes. Y eso también pasa con nosotros. Entonces parece que la teoría del Estado de Kelsen y la teoría epistémica de Tomás de Aquino y nuestra teoría cabalística de la percepción de la realidad y de la construcción del imaginario, también parece que está conectada con ese aspecto psicológico en el que nosotros nos contemplamos a nosotros mismos, dándonos cuenta. Nos contemplamos en un juego de razón y nos podemos construir en un imaginario. Muy buenas noches.